Edward H. Thompson, el saqueador de cenotes y el guardián de secretos prohibidos. Dicen que hay secretos que jamás deben ser desenterrados. Sitios sagrados donde cada piedra, cada sombra, cada susurro, pertenecen no a los vivos, sino a aquello que duerme bajo la superficie del tiempo. Uno de esos lugares es el cenote sagrado de Chichén Itzá, un abismo de 60 metros de diámetro y más de 40 metros de profundidad. Un portal para los antiguos mayas, y un imán para un hombre que dedicó su vida a explorar sus aguas oscuras. Edward Herbert Thompson. Pero lo que encontró ahí abajo, quizá no debió ver la luz. Bienvenidos a una de las historias más inquietantes, polémicas y oscuras de la arqueología prehispánica. El relato del hombre que pasó de ser un investigador a convertirse en el saqueador de los dioses. El hombre que escuchaba a las piedras. Thompson no era un arqueólogo común. Nacido en Massachusetts, creció leyendo historias sobre civilizaciones perdidas y continentes hundidos. Estaba convencido de que las culturas antiguas escondían fragmentos de una verdad que la humanidad había olvidado. Y entre todas ellas había una que lo obsesionaba: la civilización maya. En una época en la que Yucatán era un territorio remoto, selvático, casi inaccesible para los extranjeros, Thompson fue enviado como cónsul de Estados Unidos a Mérida, una misión diplomática en apariencia, pero que él convirtió en una búsqueda personal, porque desde que pisó Yucatán por primera vez, sintió algo que jamás pudo explicar. Aseguró que ciertas estructuras, especialmente en Chichén Itzá, producían un efecto vibratorio cuando uno se acercaba, como si las piedras contuvieran una energía que seguía viva. Muchos lo tachaban de fantasioso. Otros decían que escuchaba voces cuando se quedaba solo frente a los templos, pero Thompson no estaba loco. Estaba convencido de que algo poderoso había sido enterrado en Chichén Itzá, y ese algo podía encontrarse en el lugar que los mayas consideraban la entrada al inframundo, el cenote sagrado. El cenote sagrado, una puerta, no un pozo. Para los mayas, los cenotes eran más que depósitos naturales de agua. Eran portales vivos. Lugares donde los dioses escuchaban, donde los sacrificios podían cruzar al otro lado. El cenote sagrado era el más importante de todos. Por siglos, los sacerdotes arrojaron ahí ofrendas de oro, jade puro, objetos rituales, cuerpos de guerreros, y según algunos códices, seres que no eran completamente humanos. Pero, a finales del siglo XIX, este cenote era solo una laguna verde y silenciosa oculta en la selva. Hasta que llegó Thompson. Él no quería observar el cenote. No quería estudiarlo desde afuera. Quería descender en él, vaciarlo, desnudarlo, sacarle sus secretos cueste lo que cueste. Y así lo hizo. Durante más de 30 años, comenzó el proyecto más radical, peligroso y polémico de la arqueología moderna: drenar y excavar un portal sagrado. Para eso, construyó una draga metálica que hundía sus garras mecánicas en el fondo del cenote. Nadie había hecho algo así antes. Nadie había osado perturbar un lugar considerado vivo por los descendientes de los mayas. Pero Thompson no temía a los dioses. Temía no descubrir la verdad. Lo que subió desde el fondo. Los primeros meses no pasó nada fuera de lo común. Lodo, raíces, restos orgánicos. Pero un día, la draga subió con una pieza de oro. Luego con otra. Y otra. Los trabajadores comenzaron a murmurar que el cenote estaba despertando. Fue entonces cuando las cosas se volvieron extrañas. Objetos que Thompson sacó de las profundidades no parecían mayas. Eran demasiado complejos, demasiado finos, con diseños que no encajaban con el arte de la región. Encontró discos metálicos que parecían contener símbolos astronómicos desconocidos, estatuillas con rasgos humanoides deformados, casi reptilianos, objetos de jade tallados con precisión microscópica, cráneos humanos elongados que parecían haber sido modificados a un nivel anormal, y restos textiles que, inexplicablemente, habían sobrevivido bajo el agua por siglos. Pero lo peor fue algo que solo aparece en sus notas privadas. Una noche escribió: «He visto algo moverse en la oscuridad, algo que no era un pez, ni un cuerpo». Nunca explicó qué vio. Pero décadas después, buzos que han ingresado al cenote aseguran sentir manos frías rozando sus tobillos cuando llegan al fondo. Un fenómeno que hasta hoy no tiene explicación. El secreto que nunca mostró.
Thompson enviaba muchos de sus hallazgos al Peabody Museum en Estados Unidos, y aunque muchos de esos objetos sí fueron catalogados, otros simplemente desaparecieron del registro. Rumores indican que algunos artículos fueron clasificados como material no exhibible, otros como objeto de origen indeterminado, y otros más fueron guardados en cajas sin nombre, en bodegas restringidas a las que solo el personal más alto puede acceder. ¿Qué había en esas cajas? Hay teorías. 1. Objetos con propiedades desconocidas. Algunos creen que ciertos metales encontrados tenían composiciones imposibles para la época, como si hubieran sido manipulados con técnicas que, oficialmente, no existían. 2. Evidencia de contacto interdimensional. Teóricos afirman que los símbolos en ciertos objetos se asemejan más a gráficos matemáticos modernos que al arte mesoamericano, como si los mayas hubieran tenido acceso a conocimientos superiores. 3. Cuerpos no humanos. La teoría más extrema asegura que Thompson encontró restos que no pueden clasificarse como humanos o animales conocidos. Obviamente, nada de esto puede comprobarse, pero sí se sabe que Thompson ocultó al menos una pieza, según una carta perdida. Una carta que mencionaba, algo que no pertenece a este mundo y que jamás entregaré a un museo. La carta desapareció. La caja donde la guardaba estaba vacía. La reacción del gobierno mexicano. En 1926, México finalmente actuó. El gobierno acusó a Thompson de saqueo y confiscó todas sus propiedades en Yucatán, incluyendo la casa donde guardaba sus objetos privados. Pero hay algo extraño en este caso. Muy extraño. El juicio duró 21 años, una duración absurda incluso para la época. ¿La razón oficial? Procedimientos legales complicados. Pero muchos investigadores creen otra cosa. Thompson poseía objetos y conocimiento que no podían revelarse, información que podría haber transformado para siempre la historia de Mesoamérica. Finalmente, el caso se cerró. El arqueólogo fue absuelto, pero el daño ya estaba hecho. Poco después, Thompson murió, llevándose a la tumba un secreto que jamás pudo ser recuperado. El legado prohibido. Hoy, más de un siglo después, su legado sigue dividido. Para algunos, Thompson fue un pionero que abrió el camino para la arqueología moderna. El hombre que permitió comprender mejor los rituales mayas. Para otros, fue un saqueador, un profanador que rompió la conexión entre un pueblo y sus dioses. Alguien que despertó fuerzas que debieron permanecer dormidas. Pero existe una tercera versión, la más inquietante, aquella que dice que Thompson encontró algo que no era maya, ni humano ni terrestre, que el cenote sagrado no solo era un lugar de sacrificios, sino una puerta dimensional, un punto de contacto entre dos realidades, y que lo que el arqueólogo vio ahí abajo sigue esperando. Hoy, si visitas Chichén Itzá, verás el cenote sagrado quieto, silencioso, pero esa calma es engañosa, porque bajo esas aguas verdosas duermen siglos de ofrendas, energías rituales y quizás secretos que no pertenecen a este mundo. Edward H. Thompson dedicó su vida entera a desentrañarlos, y aunque se llevó la mayor parte de ese conocimiento a la tumba, su sombra sigue ahí, hundida junto al cenote, preguntándonos, ¿qué vio realmente? ¿Qué tocó? ¿Qué desenterró? Y sobre todo, ¿qué permanece todavía ahí abajo esperando a ser encontrado?